Construcción colectiva y creativa. Hoy te traigo un ejercicio fantástico. Nuestra sociedad se ha construido de manera colectiva. Desde la época de las cavernas, que nos dimos cuenta que cuando estamos juntos la cosa va mejor. Y no es exclusivo del Homo sapiens. Hay muchos otros animales que también han evolucionado en ese sentido. Pero el ser humano muchas veces se ha construido de manera colectiva y muchas veces se ha destruido también de manera colectiva, cosa que no ha hecho ningún otro animal. Y esa frase la mismísima Biblia habla de la construcción en 7 días y la destrucción con Noé y el diluvio universal, una nueva reconstrucción y una destrucción final con el Apocalipsis. Es tal vez una de las más grandes, si no la más grande contradicción del ser humano, la ambivalencia entre construcción y destrucción. Mis técnicas, desarrolladas a lo largo de décadas, ponen en valor la construcción con el otro, con las otras, con los otros, la construcción colectiva. Estoy convencido que la creatividad se potencia en sociedad, inclusive en los casos en que paradigmáticamente y arquetípicamente el trabajo creativo es en soledad. Creo sin lugar a dudas que las ideas, los proyectos y la creatividad se potencian y multiplican cuando establecemos una relación con los otros. Este ejercicio que te traigo hoy no tiene desperdicio. Se trata de entrenar la creatividad compartida. Vamos a construir algo único, pero con los otros y de la nada. Como siempre digo, y lo repito, para aquellos quienes todavía no lo escucharon, estos juegos y ejercicios de improvisación, teatro y actuación son útiles para la vida cotidiana. No necesitas ser o querer ser actor, actriz, estudiante de teatro o artista. Te prometo que estos juegos y ejercicios te sirven para cualquier área en la que te desarrolles. Después de 3 décadas de dar clases en estas técnicas, te puedo asegurar que he visto alumnos de las diferentes profesiones, no solo que quieren dedicarse al teatro o a la actuación, sino que son abogados, abogadas, escribanos, escribanas, profesores y profesoras de diferentes materias, oficinistas, en fin, de diversas profesiones que después de pasar por la experiencia y por un trabajo de entrenamiento sobre estas técnicas han encontrado una forma diferente de relacionarse con la creatividad y una forma diferente también muchas veces de relacionarse con los otros, ya sea en una situación de clase o en una situación de colegas o en una situación de exposición en la que muchas veces se tiene dificultad. Y también muchas veces en la relación con la vida misma, ¿no? Les ha cambiado un poco el paradigma y la visión limitada que tenían les ha abierto un poco el panorama. Así que bueno, un poco la idea es compartirlos con ustedes y también entusiasmarlos con este trabajo. 3 estudiantes se colocan de pie y en hilera frente al resto del estudiantado que estará dispuesto sentado como una platea. El profesor o profesora les adjudica un número a cada uno de los estudiantes que están de pie. Cuando el profesor o profesora dice un número, el estudiante correspondiente comienza a inventar un relato, una historia. Cuando el profesor o profesora dice otro número, el estudiante correspondiente continúa con la misma historia que empezó su compañero. Cuando el profesor dice otro número, continúa el siguiente y así sigue la dinámica. Comienza el relato, establece lo que se llama la plataforma de la historia. Esto es quién es, dónde está, qué está haciendo. En este video explico un poco más en profundidad lo que es la plataforma de la historia, cómo se usa y para qué sirve. El relato se realiza en presente y en tercera persona, es decir, como si pudiéramos estar visualizando en este momento la historia, las imágenes de esa historia, las acciones, es decir, está sucediendo aquí y ahora. Incorporar a la historia los elementos expandir y avanzar. No puedo extenderme en este video sobre los conceptos expandir y avanzar, los tenés bien explicados y detallados en este video.